bienvenidos a los que estamos aquí, todos los que personas que estén aquí, y bienvenidos a todos los que estamos a través de la red telemática. Deciros que para nosotros el tema del grupo operativo de las Pacanas ha sido todo un reto, porque como en el año 2015-2016, cuando planteamos el proyecto, pues se planteaba algo, no sabíamos por dónde andaba, porque de hecho la experiencia de los grupos operativos era algo novedoso que se ha presentado desde Europa, que era, bueno, cuando hay un reto, hay un problema, para resolverlo, o el colectivo que lo presenta, hay que buscar una gente que intente solucionar, un agente tecnológico y demás. Y en este caso, pues bueno, contamos con las personas y empresas del territorio que planteamos sobre el que trabajamos, y pues el reto era un poco resolver esos conflictos que veíamos. Entonces, bueno, se contactó con Tecnova y se habló y se trabajó con empresas como Pacan del Sur o Azar Palmar, y sobre todo pues la parte de repostería que tanto José Miguel como Dulcinea han puesto sobre la mesa. Creemos que el pacano es un cultivo emergente, es un cultivo que lleva muy poco tiempo aquí, como está dicho. Hay información, pero muy poca con respecto a cualquier otro cultivo. Si hablamos del olivar en Andalucía o en la cuenca mediterránea, son siglos y milenios lo que llevamos con ella, ¿no? Y la nuez no, la nuez llevamos escasos 30 años aquí. Entonces, creemos que hay muy poca cultura de ese cultivo, en conocimiento y en manejo. Y entonces, pues queremos que todo lo que trabajemos en este sentido para mejorar estos aspectos, pues creo que es necesario. No cuento más nada, yo creo que lo importante es que escuchemos las personas que van a hablar y que nos van a contar lo que han sacado, que hemos aprendido, y decir que yo creo que lo que queda, hemos puesto el inicio para reconocer que necesitamos saber mucho más, ¿no? Hay que aprender mucho más con respecto a lo que tenemos entre manos. Yo espero que seamos provechosos y que aprendamos bastante hoy y pongamos la base para seguir construyendo ese conocimiento y ese saber hacer en el territorio con el tema de las pacanas. El proyecto Pacano es un proyecto que se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía en el periodo 2014-2020, dentro de la submedida 16.1.2. Es un proyecto que se financia por fondos europeos a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. En este proyecto, pues, como bien ha mencionado anteriormente, han sido 5 los miembros que han participado en este grupo. El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce ha intervenido como coordinador del proyecto. Como centro de innovación hemos podido contar con el Centro Tecnológico Tecnova, y como productores hemos tenido a Pecan del Sur. Luego, para temas de transformación de la nuez pacana, han intervenido 2 pastelerías, José Miguel Pastelero de Alaurín el Grande y Pastelería Dulcinea. Y como colaboradores, pues hemos tenido al Centro de Investigación IFAPA y a AZA del Palmar, que son productores de nuez pacana en ecológico. Para situaros un poco, bueno, hay mucha gente en Zoom que no sabe exactamente dónde está la comarca del Valle del Guadalhorce, pues comentaros que nuestro cultivo está en el sur de España, en Málaga. Pese a ser un cultivo originario de la zona de Estados Unidos, la zona de la ribera del Mississippi, se importa a Málaga, entra en la provincia de Málaga. Hablan sobre que fueron los marqueses de Larios los que introdujeron el nogal pacano. Podemos encontrar ejemplares del nogales pacanos en el jardín botánico. Entra como árbol ornamental principalmente. Siempre había un árbol en cualquier finca de la provincia, pues podíamos encontrarnos un árbol de nogal pacano. Era un árbol es un árbol de gran envergadura, entonces da mucha sombra. Han sido muchos los arroces y comidas que se han hecho en familia bajo los nogales. Y poco a poco, bueno, pues el agricultor fue viendo que quizá pues el fruto podía ser rentable. Y poco a poco, bueno, pues se fue apostando por él, y es como hemos ido viendo que han ido incrementándose año tras año las producciones. El objetivo general, pues, del proyecto, pues la idea sería desarrollar la rentabilidad económica y social y ambiental del cultivo del pacano en Andalucía. Es decir, que el cultivo podría ser una alternativa innovadora y rentable frente a otros cultivos. La idea sería, pues, en estos 2 años hemos tratado de investigar a ver qué tal se comporta el pacano, si finalmente puede ser esa alternativa innovadora o no pueda ser así. Las 3 líneas en las que hemos trabajado en estos 2 años ha sido, por una parte, la producción,
Por otra parte, hemos trabajado con la conservación y, por otro lado, la transformación. Era importante tocar estos tres aspectos porque veíamos que desde el punto de vista de la producción pues es fundamental que produzcamos un producto de calidad. Debemos de poner una nuez en el mercado que el consumidor cuando la pruebe siga apostando por ella y vea que es un producto por el que se debe apostar. Veíamos que los productores pues tenían muchas dificultades a la hora de producir y que estaban necesitados pues de formación en cuanto a poda, posibles aplicaciones de plaguicidas para el control de plagas o bien en ecológico igualmente, pues llevar el control de la producción. Entonces, pues se decidió trabajar con los productores en ese aspecto. Luego, otro aspecto importante es el tema de la conservación. La nuez es un producto que retiene mucho la humedad, entonces, pues necesitamos conservarlo en unas condiciones óptimas para que podamos prolongar un poco más la vida útil del producto y que podamos ponerlo a la venta con la máxima calidad posible. Entonces, en ese aspecto pues trabajamos con Tecnova. Ella va a explicar ahora, Teresa explicará pues los resultados en torno a conservación. Se han hecho estudios con distintas condiciones ambientales y ella ahora nos lo expondrá. Y luego veíamos que otro punto importante era el tema de la transformación. Queríamos dar un valor añadido a la nuez, que no sea simplemente el consumo en fresco, que está muy asentado, pero que podíamos transformar esa nuez y darle un valor añadido. De ahí el trabajar con los pasteleros que han estado elaborando un snack saludable, una crema de pacana, algo que transformemos la nuez en el territorio y podamos no solamente consumirla fresco, sino también transformada. Pues aquí os explico un poquito en lo que es el tema de producción. Pues hemos hecho un estudio previo del cultivo, hemos hecho visitas a fincas de agricultores que nos han abierto las puertas pues para explicarnos cómo llevaban a cabo ellos el manejo. Por otro lado, también se ha llevado a cabo un estudio de superficie que se presentó, hubo una presentación previa en la que se hablaban de números, pero no había nada claro en cuanto a superficie. Entonces, pues se llevó a cabo con Agrón este estudio de superficie y hemos elaborado, pues distintas jornadas técnicas, hemos hecho cursos de formación, hemos hecho cursos de poda, hemos hecho 2 sesiones de curso de poda y finalmente, pues también se ha hecho la elaboración de un manual de manejo del cultivo del pacano, que ahora nos presentará nuestra compañera, en el que pues hemos tratado de tomar información tanto de bibliografía que hemos ido recopilando como de esas entrevistas que realizábamos con las visitas al campo. En cuanto a la conservación, pues os comentaba, ahora Teresa pues ya os adelantará cuáles han sido los resultados. Veíamos que era importante el tema de conservar la nuez en buenas condiciones por el problema que tiene de humedad y que eso conlleva que puedan afectarle hongos. Se diseñaron protocolos, se aplicaron distintas técnicas que tampoco quiero entrar mucho en ello porque ella ahora nos lo va a explicar mucho mejor. Y luego con el tema de transformación, pues como os digo, los pasteleros han estado trabajando en distintas elaboraciones de cremas saludables o formato tipo snack. Se han hecho también visitas a escuelas de hostelería en las que hemos difundido pues esas recetas que hemos elaborado para que vean pues que hay que trabajar también con el sector de la restauración para que ellos introduzcan la nuez pacana en sus platos y de este modo pues se potencie su consumo. En cuanto a fases del proyecto, hemos tenido una primera fase que fue la fase de coordinación y programación del proyecto. A continuación fue una fase documental en la que fuimos recopilando toda esa bibliografía e información técnica en torno al cultivo de pacano. Pasamos a la fase de campo, tanto con visitas en el campo como a nivel de laboratorio con todo el tema de ensayos y una fase de redacción de informe final y resultados. Y finalmente pues la fase de divulgación, que hemos ido haciendo jornadas y hemos ido difundiendo a través de la página web pues todos los resultados que hemos ido obteniendo hasta llegar al día de hoy con el que pondremos cierre o punto suspensivo y colofón a lo que ha sido este proyecto. Buenas tardes a todos, os hablo desde Almería, yo soy Teresa Turiño, estoy trabajando en el Centro Tecnológico Tecnova, en el área de poscosecha. Nosotros en Tecnova trabajamos como un apoyo, como un asesoramiento en todo lo relacionado con investigación y desarrollo a la industria auxiliar de la agricultura. Entonces, concretamente, dentro del área de poscosecha, pues trabajamos en prolongar la vida útil, básicamente, de los frutos ya una vez separados de la planta.
Entonces, agradecer al Grupo de Desarrollo del Valle del Guadalhorce el haber organizado esta jornada y pasamos a presentar los resultados. Os voy a compartir pantalla. Ay, Belén, ¿me escuchas? Has inhabilitado la función de compartir. Has inhabilitado la función de compartir la pantalla, perdona. Teresa, ya Mi está. compañera ya Margarita, vamos a ver si puede solucionar eso en un momento. Desde que te Ya está habilitado, Teresa. Vale, perfecto. A ver ahora. Eso es. Ahí sí me veis, ¿verdad? Sí, ahora sí lo vemos. Vale. Pues entonces ya lo pongo en el modo de presentación. Nosotros, en el ámbito del proyecto, como ha comentado Belén anteriormente, hemos planteado en la segunda anualidad unos objetivos técnicos que han sido, por una parte, el estudio de la calidad de variedades de nueces de bacano cultivadas en el Valle de Guadalhorce, ver cómo evoluciona esta calidad durante su conservación, tanto en las nueces conservadas con cáscara como en las nueces peladas, a los que se le han aplicado distintas tecnologías para aumentar el tiempo de conservación en óptimas condiciones. Y por otra parte, hemos compartido junto con las empresas de panadería, de pastelería del grupo, el estudio del desarrollo de nuevos alimentos saludables derivados de la nuez para incrementar el valor añadido. Dentro del objetivo 1, en el estudio de la calidad durante la conservación, la primera actividad consistió en ver la evolución de la calidad de las nueces con cáscara durante el almacenamiento, durante 12 meses de almacenamiento, de conservación. Se evaluaron la calidad de 4 variedades, de Pawnee, Wichita, Mahani y Cherokee. Y por otra parte, esta información se completó con la conservación de la nuez pelada, a la que se le aplicaron 3 tecnologías de conservación. Por un lado, el envasado con atmósferas modificadas, por otro lado, el envasado en refrigeración y el envasado a vacío. En el segundo objetivo técnico, en el desarrollo de nuevos formatos tipo snack para potenciar el consumo de nuez, se hicieron, por un lado, el desarrollo de nuevos productos y, por otro lado, se evaluó la vida útil de los nuevos productos desarrollados. Dentro de la primera parte del estudio, en el estudio de la calidad durante su conservación, se aplicaron distintas metodologías a las 4 variedades de nueces que os hemos comentado, Pawnee, Mahani, Wichita y Cherokee. Algunos de los parámetros principales fue la determinación de grasa como principal nutriente del fruto seco y en concreto de la nuez de bacano, la actividad antioxidante total como un indicador de los biocompuestos o de los compuestos funcionales que tienen capacidad para controlar las reacciones oxidativas y la determinación de la humedad como un parámetro fundamental para la calidad de frutos secos. Además de las características físico-químicas de calidad, se realizaron análisis de calidad sensorial desde 2 puntos de vista. Por un lado, se evaluó la intensidad de los parámetros que caracterizan esta calidad, como el color, la textura, el sabor, si son más o menos intensos. Y por otra parte, se analizó la preferencia, es decir, lo que gusta o no gusta cada uno de estos parámetros. Un detalle de los principales resultados sería, si veis aquí en la parte de la izquierda, es el texto que detalla los resultados presentados aquí en los gráficos de la derecha. En la representación están abajo las variedades estudiadas, analizadas al mes 1 de conservación y analizadas al mes 12 de conservación. En este caso es el parámetro de la humedad en porcentaje. Entonces se observó que durante la conservación de todas las variedades estudiadas había una disminución de la humedad, especialmente en las variedades Mahani y Cherokee, que partieron inicialmente de unos valores ligeramente mayores que el resto y descendieron todos hasta valores de humedad entre 3 y 4%.
Vimos una diferencia importante con respecto a la variedad comercial que habíamos adquirido, concretamente en marca Hacendado, en el Mercadona, que lo tomamos como referencia porque siempre tiene un aporte constante en el mercado y podíamos localizarlo en cualquier momento. Y la variedad comercial en los análisis realizados presentó una humedad de aproximadamente un 2,5%. Respecto a la actividad antioxidante total, se observó en este caso que tanto las variedades Wichita como Cherokee al inicio del tiempo de conservación tenían un elevado valor de actividad antioxidante. Este parámetro, como he comentado antes, es un indicador de cuánto es capaz de inhibir la oxidación de los lípidos cada una de las variedades. En este caso, Mahan y Pogny presentaron ligeramente menor intensidad. Luego, al finalizar el proceso el periodo de conservación en cáscara, siempre hablando, se vio que había una ligera pérdida de actividad antioxidante hasta que todas las variedades estudiadas consiguieron unos valores aproximadamente iguales. Con respecto al contenido en grasa, es un parámetro que no se vio afectado como cabía esperar por el tiempo de almacenamiento. Desde el inicio hasta el final, las variedades Wichita, Pogny y la variedad comercial presentaron un mayor contenido en grasa, mientras que Mahan tuvo una concentración ligeramente menor. Es apenas apreciable un porcentaje entre el 60 y el 70%. Con respecto a la evolución a la valoración de la calidad sensorial, sí que observamos, os quiero comentar, este gráfico representa el perfil sensorial de la calidad, o sea, la intensidad de cada uno de los parámetros que miden la calidad del producto. Y en el gráfico de la derecha se representa la intensidad de la preferencia, es decir, cuánto gusta más o gusta menos. Valorada entre 0 y 7, siendo 7 la máxima aceptabilidad, y aquí valorada entre 0 y 7, bueno, realmente se ha representado 6, pero el máximo valor es 7, siendo 0 la mínima intensidad y 7 la máxima. Entonces, hay una gráfica para cada una de las variedades. Si veis, la calidad sensorial de la variedad Mahan se caracterizó por un perfil sensorial que evolucionó hacia una textura más crujiente, mayor intensidad de crujiente, si veis aquí, que esa textura más crujiente gustó más a los consumidores. Al aumentar la textura crujiente, aumenta más la aceptabilidad o la preferencia. Mantuvo esta variedad una muy buena valoración global, principalmente debido a la apariencia y a la textura, con muy ligero incremento de sabor extraño después de 12 meses de conservación. Respecto a la variedad Cherokee, veis que tiene un perfil sensorial más apuntado en el caso del color que la Mahan y que el resto. Se observó un color marrón intenso que estuvo relacionada con una apariencia ligeramente menor. Un color oscuro gustó un poquito menos, un color claro gustó un poquito más a los consumidores. No se observaron desarrollo de sabores extraños después de los 12 meses de conservación, y con el tiempo aumentó también la intensidad de la textura crujiente, que gustó más a los consumidores y que experimentó un aumento de la calidad global. Con respecto a la variedad Wichita, se observó, si veis, los dos perfiles están un poco superpuestos. Esto quiere decir que el perfil sensorial fue muy estable con el tiempo, no hubo una evolución importante de la calidad. Y presentó una alta aceptabilidad o preferencia tanto en apariencia como en textura y sabor. La variedad Pogny, por ejemplo, aumentó la textura crujiente, como hemos comentado, en casi todas las variedades anteriores. Igualmente, la intensidad de sabor aumentó ligeramente, detectándose un ligero sabor extraño y que esto estaba asociado a una ligera pérdida de calidad global al finalizar el periodo de conservación, o sea, hubo un poquito más de envejecimiento. Con respecto a los resultados que se obtuvieron en la variedad comercial, sí os quería destacar que veis la diferencia tan grande en los perfiles sensoriales de las dos muestras. Estas dos muestras corresponden a dos momentos de compra diferentes. No es, como en el caso anterior,
una variedad que es la almacenada hasta los 12 meses la misma muestra, sino que como en este caso no disponíamos de muestra con cáscara, se hizo la compra, la adquisición en el mercado a tiempo 1 mes y a tiempo 12 meses. Y más que la evolución del perfil sensorial durante este tiempo, nos presenta que la calidad de la nuez comercial ha sido muy variable en este tiempo. En una de las muestras presentaba un color marrón muy acentuado, mientras que en otra de las muestras mucho más claro. En una de las muestras, la misma que la anterior, presentaba mucha más intensidad de sabor extraño relacionado con un sabor rancio mayor que en cualquiera otra de las muestras de las variedades cultivadas en el Valle del Guadalhorce. Sin embargo, en otro de los puntos de compra, este sabor extraño, esta rancidez fue mínima. Entonces, aquí en la figura de preferencia se observa claramente que la preferencia de los 4 parámetros evaluados, apariencia, sabor, textura y valoración global, es mucho menor en las muestras evaluadas en el mes 1, que corresponden con el perfil sensorial azul, que en las muestras evaluadas con el mes 12, es decir, que fue muy variable esa calidad. Como conclusiones de esta primera actividad, aquí veis las imágenes de las 4 variedades analizadas cultivadas en Guadalhorce. Se observó que las 4 variedades estudiadas han mantenido una calidad sensorial bastante elevada durante el periodo estudiado, los 12 meses conservados en cáscara. Concretamente en Mahani Cherokee se observó una humedad inicial ligeramente mayor que el resto, que fue disminuyendo y estabilizándose durante la conservación. Y este contenido de humedad condicionó inicialmente una textura menos crujiente, que fue evolucionando hacia una hacia una textura más crujiente y una mayor preferencia de la textura por los consumidores al final de los 12 meses estudiados. Pasando la tercera conclusión de esta parte del estudio refleja que las variedades Cherokee y Wichita tuvieron una elevada actividad antioxidante, que es lo que hemos comentado antes, que esta actividad antioxidante lo que realizó fue proteger a la calidad de la nuez frente a reacciones de oxidación de lípidos. Por lo tanto, en estas variedades no se vio desarrollo de sabores extraños. Por otra parte, lo que comentábamos, que la variedad de pacano comercial ha tenido muestras con una calidad muy dispersa y, bueno, en los 2 casos ha tenido un menor contenido de humedad y una textura más crujiente, claro, relacionada con este menor contenido de humedad. En una de las muestras se ha visto un color oscuro, pero en otras no. Entonces ha habido mucha variación. Igualmente con la aparición de sabor extraño. Estos caracteres están asociados a un ligero envejecimiento, un mayor envejecimiento de estas nueces comerciales que las nueces estudiadas, cultivadas en el Valle de Guadalhorce y analizadas y mantenidas conservadas con su cáscara. Aunque realmente estos síntomas de mayor envejecimiento tampoco fueron tanto como para penalizar la calidad sensorial que detectaron los consumidores. Con respecto a la conservación de la nuez pelada, se aplicaron distintas tecnologías como, este estudio se realizó con nueces de la variedad Mahan y se envasaron aplicándole atmósfera modificada, aplicándole envasado a vacío y aplicándole envasado y conservación en refrigeración. La estrategia, digamos, común de estas tecnologías de conservación sería quitar la disponibilidad de oxígeno, que es el participante fundamental en las reacciones de deterioro oxidativo. Entonces, vamos a ver cómo protegen cada una de estas tecnologías frente a estas reacciones de deterioro que sufre la nuez durante el almacenamiento. Se estudió durante un periodo de almacenamiento de 10 meses y se hicieron ensayos a tiempo 1, un mes, a tiempo 5 y a tiempo 10. Podéis ver en este gráfico el equipo
de envasado en atmósfera modificada, que es una envasadora vertical flow pack. Se aplicó una doble capa de envasado y la atmósfera modificada tenía una composición de un 2% de oxígeno frente a un valor del 20% de la atmósfera. En el caso de envasado a vacío, se realizó una extracción de aire. Este envasado se realizó en las instalaciones de las empresas de pastelería del grupo operativo y luego el envasado tradicional con las muestras conservadas en refrigeración a 4 grados. En los resultados, en la calidad de estas muestras, bueno, aparte, como veis aquí en la gráfica, se tomó una muestra control, que eran muestras de la misma variedad, peladas y envasadas sin condiciones ni herméticas ni condiciones de controles de atmósfera. Digamos que un envasado tradicional y sin aplicación de ninguna metodología para ver el estado menos óptimo de conservación. Con respecto a la humedad, se observó que en todos los ensayos realizados, tanto en el control como en la atmósfera modificada, refrigerada y a vacío, hubo una pérdida de humedad en el 10º mes de estudio. Pero esta pérdida de humedad fue mucho más intensa en las muestras control, que no llevaban un tratamiento, ligeramente intensa en las muestras envasadas a vacío y más conservada en las muestras tratadas con atmósfera modificada y con refrigeración. Es decir, como he comentado aquí, hubo un descenso de humedad durante la conservación más acentuado en la muestra control. Y en todos los tratamientos se observó este descenso de humedad hasta aproximar valores en torno al 4%, mayores que en el control, que bajó hasta el 2,55%. Con respecto a la actividad antioxidante total, se observó, igual que en el caso anterior, una pérdida de actividad antioxidante, es decir, que las nueces durante su conservación en cualquiera de los tratamientos van perdiendo esa capacidad de protegerse frente a reacciones de oxidación lipídica. Pero, ¿quién pierde más capacidad de protegerse? La muestra control. Y, en segundo lugar, la muestra envasada al vacío. Si veis aquí, aunque a mí me salen las pantallas nuestras por encima de la gráfica, quizá, pero... ¿Me estáis escuchando bien, Belén? Sí, sí, perfectamente. Vale. ¿Quién conserva mejor esa capacidad antioxidante? ¿Quién conserva mejor esa capacidad de protegerse frente a reacciones de oxidación y de rancidez? Pues las muestras envasadas, el tratamiento al que se le ha aplicado una atmósfera modificada y al que se le ha aplicado refrigeración. Principalmente el de atmósfera modificada, pero la diferencia es pequeña. Sin embargo, también es interesante que las muestras envasadas a vacío, a los 5 meses, presentaron una actividad antioxidante bastante intensa. Es decir, no hubo una pérdida de calidad muy importante en ese periodo, aunque al final del periodo sí que ya bajó hasta niveles casi similares al control. Con respecto al índice de peróxidos, que es otro parámetro que nos puede indicar el nivel de oxidación, el nivel de degradación de las grasas, se observó que había una tendencia, en este caso lo que era de esperar, a diferencia de la capacidad antioxidante que va perdiendo esto durante el almacenamiento, el índice de peróxidos va aumentando durante el almacenamiento si aumentan las reacciones de deterioro, como fue el caso de la muestra control. Obviamente, el valor inicial del índice de peróxidos fue similar en todos porque no había transcurrido ningún tiempo de conservación. Fue aumentando ligeramente durante el periodo de conservación hasta valores máximos en el caso de la muestra control. También valores muy altos en el caso de la muestra envasada al vacío. Tanto atmósferas modificadas como en refrigeración, el aumento fue también gradual a medida que aumentaba el tiempo de conservación, pero de menor intensidad. Referente a la calidad sensorial, en este gráfico se representa la valoración global. Valores menores significa que la muestra gusta menos, valores mayores que gusta más. La primera columna se refiere a la muestra con un mes de conservación, con 5 meses,
y con 10 meses de conservación. He trazado una raya roja transversal para que veamos la línea que divide el valor central de la escala. El valor 4 equivale a la expresión ni me gusta ni me disgusta. Todo lo que sea por encima del valor 4 se considera valoración positiva, todo lo que sea por debajo, valoración negativa. Entonces, podéis ver que con un mes de conservación, esta variedad, en el caso de Mahan, presentó una elevada aceptabilidad o preferencia, especialmente en los parámetros de color y textura. Sin embargo, en el envasado control, se observó una pérdida de calidad sensorial a los 5 meses de conservación, bajando del 5,6 al 3,9, y fue más intensa hacia el final de la conservación, con un 3,2 de valoración global. La aplicación tanto de atmósferas modificadas como de frío, como de envasado a vacío, retrasó este envejecimiento del producto y hubo menos pérdida de aceptabilidad, aunque también hubo una ligera pérdida de aceptabilidad. Pero siempre manteniéndose en valores superiores o similares al valor intermedio de la escala, en la zona positiva, salvo en este caso. Se ve que la aplicación de atmósferas modificadas conservó mejor la calidad sensorial de la nuez Mahan, con una pérdida de calidad que no fue significativa después de 5 meses de conservación, muy pequeña, de 5,6 a 5,2. Y fue ligera al final de los 10 meses, sí que bajó a 4,8. La conservación en refrigeración resultó efectiva para el mantenimiento de la calidad sensorial, pero especialmente al inicio del periodo de conservación, de 5,6 a 5,1. Una vez transcurridos los 10 meses, sí que bajó hasta un nivel justo en el valor central de la escala. Por otra parte, la aplicación al vacío también retrasó el deterioro de la calidad sensorial con respecto a la muestra control. Durante los primeros meses ese retraso, ese mantenimiento de la calidad fue mayor, pero al finalizar el periodo se comportó la nuez similar a la muestra control. Las conclusiones que hemos obtenido de este estudio fue que estas tecnologías de envasado fueron efectivas en la conservación de la calidad de las nueces de la variedad Mahan, que es en las que se ha realizado el estudio, especialmente el tratamiento con atmósferas modificadas en la proporción que hemos estudiado, el 2% de oxígeno. Y también en la aplicación de temperaturas de refrigeración. Estos tratamientos permitieron mantener unos valores altos de actividad antioxidante y un menor incremento del índice de peróxidos, especialmente en la primera parte del estudio, es decir, hasta los 5 meses de conservación. Estos dos parámetros estuvieron muy relacionados con el mantenimiento de la calidad sensorial, especialmente en las que se envasaron con atmósferas modificadas, que son las que obtuvieron el mejor resultado. Por otra parte, para los consumidores, los parámetros que determinaron con mayor intensidad su aceptación fue la textura, o sea, la textura crujiente, que fue la mejor valorada, y el sabor. En los casos en los que aparecieron connotaciones de sabor rancio o extraño, fueron penalizadas la calidad global. La actividad antioxidante se presentó como el mejor indicador de la calidad sensorial de las nueces de pacana. No tanto el índice de peróxidos ni otros índices que también hemos analizado, como el índice de rancidez, sino que la mejor relación con la respuesta del consumidor se encontró en la medida de la actividad antioxidante total. Además de esta primera etapa del estudio de la calidad en la conservación, como hemos comentado antes, se hizo un desarrollo de nuevos productos saludables basados en la nuez de pacano. Como podéis observar en la metodología, se partió del desarrollo de nuevos productos que se realizaron en la pastelería Dulcinea y en José Miguel Pasteleros. A partir de los iniciales, que podéis ver aquí a la derecha varias imágenes de las propuestas iniciales, se realizó una selección y un estudio de vida útil. De los resultados del proceso de selección
analizando tanto los valores de preferencia como los de conveniencia según el criterio de nuestros objetivos del grupo operativo, del proyecto, se seleccionaron 3 de los 7 productos planteados. Por un lado, lo que se presentó como un mazapán, que sería un snack tipo barrita, lo que se presentó como la crema de nueces y lo que se presentó como tarta de Málaga, que posteriormente se elaboró en formato snack tipo bizcocho. Entonces, en esta diapositiva se puede observar que el estudio de vida útil, para el estudio de vida útil se elaboraron, una vez ya, como os he comentado, una vez analizados las 7 propuestas iniciales, se elaboraron piezas individuales envasadas para su estudio de vida útil durante 30 días a una temperatura de conservación de 22 grados. Las 3 muestras que se estudiaron fueron el snack de textura esponjosa, que es tipo magdalena, basado en la tarta de Málaga, el snack tipo barrita, que sería basado en mazapán, y la crema elaborada con nuez de pacano. Del análisis que se realizó de los principales parámetros de calidad durante el estudio de vida útil, respecto a la microbiología, se analizaron patógenos y microorganismos alterantes. Como podéis ver aquí, tanto al día 1 como al día 30, para cada uno de los productos, no hubo desarrollo ni de patógenos ni de alterantes como mohos y levaduras principalmente, que era lo que se preveía que pudiera aparecer. Así que desde este punto de vista el comportamiento de los 3 productos fue correcto. Además de la calidad microbiológica, se realizó un estudio de la calidad físico-química, estudiando el índice de peróxidos, la actividad de agua, el pH y otros parámetros de calidad. Se observó con respecto a la actividad de agua unos valores iniciales en torno a 0,8, que indica, bueno, la actividad de agua es un parámetro que oscila entre un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. Entonces, valores de 0,8 indica que ya hay una disponibilidad de agua limitada para el desarrollo de microorganismos, que es lo que hemos visto en el análisis anterior, que no había habido desarrollo, con lo cual nos facilita este periodo de conservación, especialmente en el snack barrita tipo mazapán, que como veis tiene una actividad de agua de 0,6, 0,5, en vez de 0,7 o 0,8 de los otros 2 productos. O sea que se conserva mejor, se conserva mejor desde el punto de vista microbiológico. En relación al índice de peróxidos, se observó que era muy bajo en general, excepto en la crema de nueces, que sí se vio, si veis aquí, el índice de peróxidos representado en miliequivalentes de oxígeno por kilo, que pasó de 5,1 a 23,9, que es un valor bastante alto, que también está relacionado con que este producto tiene básicamente grasa como principal componente nutricional. Entonces, a poco que se deteriore, sube mucho el índice de peróxidos. Con respecto a los valores de pH, sí que se observó que estaban en torno a valores de 6, que son los normales en productos de panadería o bollería. Hay que resaltar que estos valores por sí mismos, esta acidez, que no es nada baja, no nos va a ayudar a conservar el producto en un futuro. Es decir, los productos elaborados a base de frutas y hortalizas normalmente tienen valores por debajo de 4,5 y ese nivel de acidez no permite el deterioro en muchas ocasiones. En este caso, pues no es un parámetro que nos vaya a ayudar. Sí, sin embargo, la actividad de agua, entonces hay una compensación. Con respecto a la calidad sensorial, se observó que durante el estudio de vida útil, durante los 30 días de almacenamiento, la intensidad del color disminuye ligeramente a lo largo del estudio, aunque no llegan a verse defectos que hagan bajar la apariencia. La intensidad de aroma y de sabor también se pierde durante estos 30 días, aunque no con gran intensidad. No se ha observado la aparición de ningún olor ni sabor atípico y se ha mantenido el sabor constante
Principalmente lo que mejor ha valorado el consumidor ha sido la ausencia de sabor ácido y un sabor dulce importante. La textura sí que se ha observado que ha sido un atributo crítico que ha presentado deterioro a lo largo de la conservación. En este tipo de matrices, ya que os recuerdo que en nuestro sistema de envasado no le hemos aplicado ninguna tecnología de conservación especial, sino hemos dejado que se deteriore a lo largo del tiempo para poder ver cómo evolucionaba. Entonces, el descriptor relacionado con la textura, como la esponjosidad y la frescura, ha bajado a lo largo de la conservación, que era lo que lógicamente cabía esperar con una deshidratación. Finalmente, en el estudio de preferencia se vieron puntuaciones mayores de 5, en este caso se empleó una escala de 10 puntos, siendo 5 el valor medio. Entonces, en todos los atributos había una valoración positiva, excepto en la textura, que era el que intervenía en el caso de una ligera menor valoración. Como conclusiones de este estudio, se comentan que de los 7 productos elaborados se seleccionaron 3 en función de la calidad sensorial y de cómo se adecuaba a los requisitos del proyecto, que tenía que ser formato snack y una textura crema. En este estudio de vida útil se demostró que las 3 formulaciones seleccionadas fueron seguras desde el punto de vista microbiológico en las condiciones de envasado ensayadas y de conservación. El factor limitante, el parámetro que va a determinar la calidad final, fue la textura en el caso del snack barrita, como hemos comentado, la aparición de un sabor y aroma típico en la nuez relacionada, como os comenté antes, con el elevado índice de peróxidos en este caso, y en el snack de textura bizcocho no se observó una pérdida de calidad importante durante los 30 días estudiados. Entonces, este tiempo de conservación de 30 días se podría extender fácilmente aplicando tecnologías de envasado que pasen por un tipo de material que evite una deshidratación o un tipo de envasado con atmósferas modificadas que ha dado tan buen resultado en el envasado de la nuez pelada, y aquí también lo daría. Y con esta foto os agradezco vuestra atención y cualquier cosa pues lo comentamos. Buenas tardes, soy Juan Carlos Pérez de Pastelería Dulcinea. Bueno, la verdad es que ya hemos llegado al fin del proyecto este, que la verdad ha sido interesante. Hemos hecho muchas pruebas respecto a la utilización de esta nuez. La verdad es que en un principio pues estábamos un poco, por parte mía, un poco descontentos por la nuez, porque por muchas pruebas que le hacíamos, pues la verdad es que no le encontrábamos una determinación a lo que era el sabor de la nuez. Entonces lo que tratamos, un poquito la nuez, dándole un tueste, y a partir de ahí pues ya el potencial de la nuez pues subió. Entonces pues hemos estado trabajando tanto José Miguel y yo pues en distintas fases. Mi trabajo fue procurar de sacar un producto, pero un producto para elaborar, ¿vale? Desde una crema, un mazapán y así pues lo que es que sirva este producto como para que llegue a todas partes, tanto a la hostelería, a la pastelería, a la restauración, a todos lados. Con el tiempo pues nos hemos dado cuenta de que es una nuez que es muy interesante y se le puede sacar un gran rendimiento. Hemos estado trabajando siempre sobre el mismo producto. Hubo una selección, se trabajó de esa selección, pues sacamos 3 productos, que es lo que hemos visto ahí, y sobre ellos pues los hemos ido cada vez refinándolo más, hasta conseguir, yo creo, que ahora veréis la prueba, el grado máximo o el mejor sabor que le hemos podido sacar o que hemos podido hacerlo.
Después, por otra parte, hemos estado yendo por escuelas promocionando diríamos la nuez o el producto que hemos estado elaborando. Y vamos, yo espero de que esto, hombre, sea por lo menos un apoyo o por lo menos un refuerzo a los que cultiváis o promocionáis la nuez. Todo esto es por mi parte y ya dejo la palabra a José Miguel. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí y, entre otros, al Grupo de Desarrollo Rural y a todos los productores y los que hemos dedicado parte de nuestro tiempo y de nuestra ilusión en este proyecto. Bueno, como ha dicho Juan Carlos, soy José Miguel Guzmán, de José Miguel Pastelero, de aquí de Alhaurín el Grande, y en el camino de este proyecto pues hemos tenido muchas vicisitudes, entre otras muchas cosas, porque, claro, personalmente yo conocía la nuez a la hora de consumirla, pero a la hora de trabajar con ella, la verdad que era la gran desconocida. Cuando nos planteamos este reto, pues empezamos por ver cómo y de qué manera. Claro, teníamos que sacarle un sabor que lo identificase y que fuese atractivo, ¿no? Entonces, como bien ha dicho mi compañero y amigo Juan Carlos, pues llegamos a la conclusión que teníamos que tostarla para sacar más ese sabor, ¿no? A partir de ahí, pues fuimos preparando y haciendo diversas elaboraciones, ¿no? Se hizo una primera cata aquí, de la cual se sacaron 3 elaboraciones sobre las que hemos ido trabajando poquito a poco, ¿no? A pesar de todo este tiempo se ha ido refinando y se ha ido cambiando y moviendo un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, este bizcocho o tarta de nuez pacana, pues la verdad que ha tenido una serie de vicisitudes y sigue con algunas variaciones, porque, por ejemplo, la he hecho ya incluso hasta para celíacos, por ejemplo, buscando un poco que pudiese llegar la elaboración al mayor público posible, primero, y luego que pudiese formar parte de otras elaboraciones, no solamente en pastelería, sino incluso llegar un poco a lo que es la restauración, ¿no? Como ingrediente de un postre o como ingrediente dulce para poder sacar otras cosas, ¿no? La verdad que el resultado es bastante interesante, entre otras muchas cosas, porque nos ha servido para poder exponer delante de mucha gente, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las escuelas de hostelería, por las cuales hemos estado yendo en repetidas ocasiones, haciendo algunas de las cositas que habíamos dedicado, ¿no? Y quizás resumiendo, es un producto primero de cercanía, no solamente de cercanía, sino también que apostar por lo cercano y por lo local, ¿no? Si aparte de eso contribuimos un poco al medio ambiente en tanto y en cuanto evitamos o conservamos más ozono, pues mira, mejor que mejor. Quizás lo mejor pueda ser que podamos o haya más consumo y a la par también para todos se pueda sembrar más y se pueda vender más, ¿no? Y que se llegue a conocerse quizás un poco más la nuez, no solamente como se consume normalmente o como se había consumido hasta ahora en crudo, sino como ingrediente o como un producto transformado. Por mi parte, agradeceros a todos la paciencia primero y luego la ilusión que todos hemos puesto en este proyecto. Muchas gracias.